en Filosofía del Derecho tiene el gusto de contar como conferencista con el doctor Roberto Saba, que nos va a hablar sobre la justificación de los derechos humanos y sus críticos. Esto me interesa personalmente, porque yo siempre digo que soy un ferviente partidario de los derechos humanos, pero que no creo en ellos ni en su justificación epistemológica. Así que me va a interesar lo que diga el doctor Saba. Y luego tendremos debate, como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿O no quieren escucharse? ¿Se escucha? Gracias. Hola. Muchas gracias al doctor Guibur por esta invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, yo me siento un poco intimidado porque no soy filósofo, estar rodeado de tanta gente inteligente que hace filosofía me inhibe un poco, pero yo trabajo en derechos humanos y en derecho constitucional, pero cada tanto incursiono en temas filosóficos como el de hoy. Bueno, la idea, el doctor me invitó a dar esta charla y me dijo de qué le gustaría hablar y rescaté este tema sobre el que ya venía pensando un poquito, que creo que dentro del mundo de los derechos humanos es un tema un poco, no digo olvidado, pero poco trabajado, el tema de la justificación, fundamentación de los derechos humanos. Quizá porque, bueno, por lo menos en la facultad los derechos humanos están bastante más influidos en su enseñanza por el derecho internacional de los derechos humanos. Así que, bueno, me parecía interesante aprovechar la oportunidad de estar con estudiantes de filosofía y profesores de filosofía para poder empezar a pensar desde los derechos humanos esta cuestión. Nosotros, ustedes lo piensan así. Bueno, el tema es, como decía el doctor Guibur, justificación de derechos humanos y sus críticos. Me refiero a los críticos de la necesidad de justificación. Voy a empezar con una breve reseña histórica, muy breve, no se asusten, de qué entendemos por derechos humanos, los que trabajamos en derechos humanos, y voy a recurrir a un autor que después va a ser uno de los críticos, que es Bobbio. Bobbio, en un conocido trabajo, nos dice que ahí, digamos, en la historia del reconocimiento de los derechos humanos uno puede identificar como tres momentos, tres etapas. Una primera etapa, dice, es la etapa en la que filósofos hicieron esfuerzos justificatorios de los derechos humanos para justamente instalar la idea, el ideal de los derechos humanos contra la autoridad. Estamos pensando en Locke, por ejemplo, ¿no? Bueno, la teoría a la que recurrían tenía que ver con el justnaturalismo y justificar, digamos, la existencia de derechos en el derecho natural. Bueno, esto no les fue muy mal, digamos, de hecho lograron instalar esta idea, esta noción y a partir de esta idea disparar revoluciones, llamémoslas democráticas o republicanas, y la Revolución Francesa es un hito en este sentido. La segunda etapa de la que habla Bobbio es la etapa en la que estos derechos justificados en el naturalismo son reconocidos por el derecho positivo local, por el derecho positivo nacional. Básicamente el derecho constitucional, ¿sí? Las constituciones que reconocen estos derechos. Aparece este reconocimiento del derecho positivo de estos derechos naturales de los que hablaban los filósofos. Y luego tenemos, y aquí va terminando esta breve introducción histórica, tenemos una catástrofe en materia de derechos humanos, que es el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto,
que desemboca en la creación de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos. Y de alguna manera ese tercer momento de ese Bobbio es algo así como la universalización de la positivización de los derechos humanos. O sea, esos derechos humanos que se habían positivizado localmente, que se consideraron universales desde el punto de vista de la justificación en el derecho natural, pasaban a ser universalmente reconocidos por el derecho positivo en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuento esta historia solo para tener un punto de apoyo para todo lo que va a seguir, porque ahí yo voy a trabajar sobre algunos textos. Bueno, uno, la cuestión de justificación, básicamente un texto de Nino, Ética y Derechos Humanos, donde en la introducción se aboca específicamente a la cuestión de la justificación. Ahora voy a hablar de eso. Y luego, en algunos críticos a esta posición, que no es solo Nino obviamente, como el caso de Rabosi, un texto también central en este debate, que es el de los derechos humanos naturalizados, un texto de Rorty, donde básicamente construye sobre el texto de Rabosi, y por supuesto el caso de Bobbio, que es un poco el que dispara este desafío para la idea o la necesidad o la posibilidad, son todas cosas distintas, ¿no?, de la justificación de los derechos humanos. ¿Qué dice Nino? Bueno, Nino dice que, primero una cosa interesante, ¿no? Dice que los derechos humanos son una invención, posiblemente una de las invenciones más importantes, más relevantes de la humanidad. Una invención, un invento que tiene por objeto impedir, o por lo menos tratar de impedir, desastres como por ejemplo el que conocimos en la mitad del siglo XX. Esa función, digamos, de prevención o de ser un instrumento para evitar masacres producidas por el propio ser humano, Nino también dice, tiene un reconocimiento en el derecho positivo, en las constituciones y en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, se pregunta, ¿es el reconocimiento en el derecho positivo una estrategia suficiente para impedir o intentar impedir grandes, masivas violaciones de derechos humanos? Pero Nino dice que es muy importante el reconocimiento del derecho positivo. Muy importante todo el armado de la institucionalidad, por supuesto, que rodea el reconocimiento de los derechos en el derecho positivo. Tanto a nivel constitucional como a nivel internacional. El reconocimiento del derecho positivo nacional a través de las constituciones y el control judicial de constitucionalidad le da dientes, digamos, al ideal de los derechos humanos para justamente imponerse frente a la autoridad o a terceros ante la posibilidad de afectaciones, de violaciones de derechos. Y el derecho internacional también puede tener más o menos efectividad por lo que ya conocemos, ¿no? Es un sistema de reconocimiento de derechos y de institucionalidad diferente al constitucional, en el sentido de que, digamos, sus dientes son de otro tipo, que a veces hay tribunales y comisiones y comités, pero digamos, tiene otra caracterización ese armado, esa estructura. Y uno cree que esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Pero la pregunta es si esto es suficiente, si el reconocimiento en el derecho positivo es suficiente para impedir, detener, prevenir grandes violaciones de derechos humanos. Y Nino cree que no es suficiente.
No es suficiente porque dice que, bueno, todas estas logros, estos avances, si solo estuvieran, digamos, si solo descansáramos en el instrumento del derecho positivo, bueno, corremos algunos riesgos. Por ejemplo, el derecho positivo es el producto de consensos. El derecho constitucional, en el fondo, es una decisión que toma el pueblo de una nación para autolimitarse. Por supuesto, en el derecho constitucional, cuando estudiamos poder constituyente, vemos que hay diferentes formas de hacer más difícil esta decisión, hacerla más meditada, hacerla más reflexiva o no. Desde Argentina, que tiene muy poquitas reformas, a México, que tiene unas 700 reformas en 100 años, digamos, tenemos diferentes formas de encarar este instrumento de derecho positivo. Y el derecho internacional también, o sea, digamos, Nino está escribiendo a principios de los 90, igual que Rabosi, igual que Rorty, pero no sé qué pensarían, pero yo sí sé qué pensarían de lo que está pasando hoy, ¿no? Que hay como un movimiento fuerte, importante, global, contra el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en nuestra región como en otras regiones del mundo, donde este consenso que parecía tan intocable, hay gente que dice, no sé si es tan intocable, ¿sí? Entonces me dice, es muy importante este reconocimiento del derecho positivo, pero creo que es más importante, o es importante acompañarlo de la formación de una conciencia moral acerca del valor de los derechos humanos y de la aberración que significa, estoy usando palabras casi textuales, afectarlos, violarlos. Entonces, acá van a empezar los problemas. El profesor Ibu ya está tomando nota. Digamos, es muy importante el reconocimiento del derecho positivo, pero ese instrumento del reconocimiento del derecho positivo no me da suficientes garantías si lo que estoy buscando es lograr la efectiva protección de los derechos humanos. Entonces dice, tenemos que generar una conciencia moral, además del reconocimiento del derecho positivo. Tenemos que generar en la gente la conciencia de que es un deber respetar los derechos humanos y es una aberración afectarlos o violarlos. ¿Cómo se logra esta conciencia moral que parece ser una condición necesaria para Nino? Dice, hay dos maneras de hacerlo. Una es la propaganda. Una es tratar de inculcar a la gente por medio de la movilización, las emociones, las intuiciones, pero lograr que haya una adhesión a este ideal de los derechos humanos a través de la propaganda. Dice, pero también es un problema para la efectiva protección de los derechos humanos, porque la propaganda puede ir en cualquier dirección. Hoy tenemos una propaganda que defiende o promueve la protección de los derechos humanos, mañana habrá una propaganda que vaya en contra de este ideal. Y dice, esto tampoco nos da garantías para proteger o asegurar los derechos humanos. Entonces dice, bueno, lo que propongo es que generemos una conciencia moral que tenga que ver con convencer a las personas a través de razones de la importancia de respetar y no afectar los derechos humanos. Acá hay un punto sobre el que voy a volver casi al final,
digamos, una razón por la cual Nino confía en esta discusión racional en la que tratamos de justificar y de dar razones acerca de por qué debemos respetar los derechos. No me voy a meter, por lo menos no a fondo, en la discusión acerca de cuáles son esas razones, cuáles deberían ser esas razones, cuál es la justificación, aunque podría uno decir también que hay alguna relación entre un tipo de justificación particular de los derechos y esta idea de justificación necesaria para la protección de derechos. Pero voy a tratar de eludir esa cuestión. Pero básicamente la discusión racional, con el intercambio de razones, puede ser una herramienta efectiva para la protección de derechos, porque va a fortalecer la posición de la protección de derechos. La propaganda no fortalece la posición, porque es prácticamente podría ser una aceptación dogmática y reflexiva de por qué respetamos derechos. La autoridad normativa del derecho positivo es muy importante, porque no es que surge de procedimientos democráticos, etc., pero no es suficiente. Lo que necesitamos es fortalecer esa defensa de los derechos humanos a través de la posibilidad de tener razones para defenderlos. Pero la discusión racional acerca de la justificación de los derechos también hace un par de cosas más, dice Nino, y esto me parece también muy importante para la práctica de protección de derechos, que es también identificar cuáles son esos derechos. La discusión racional acerca de por qué deben ser protegidos los derechos, por qué deben ser ejercidos los derechos, por qué no deben ser afectados los derechos, también es una forma de conocer cuáles son esos derechos, y en tercer lugar también es una forma de determinar el alcance de los derechos. O sea, Nino no imagina una forma de poder llegar a determinar el alcance del derecho a la libertad de expresión, sino es a partir de encontrar razones por las cuales debemos proteger la libertad de expresión. ¿Sí? Razones morales, no solo el reconocimiento del derecho positivo. Esta posición levanta una serie de críticas. Voy a referirme, digamos, a tres posibles títulos de críticas que creo están también referidas en el texto que aludí de Nino. Una primera crítica tiene que ver con la posición que diría: esto que usted propone no es necesario, porque el valor de los derechos humanos es un valor evidente, es algo que no requiere de justificación. No necesitamos demostrarle a la gente por qué son valiosos los derechos humanos. Es evidente por qué son valiosos los derechos humanos. Esta posición creo que Nino la vincularía con una posición dogmática. Nino dice que bajo su tesis, si lo que protege y fortalece el ideal de los derechos humanos es la argumentación racional acerca de su valor moral, uno de los enemigos, digamos, de los derechos humanos, uno de aquellas ideas que podrían conspirar contra el fortalecimiento de los derechos humanos es el dogmatismo ético. Los valores morales se aceptan sin razones. Entonces, una primera crítica tiene que ver con la innecesariedad de la justificación, ¿sí? Desde una perspectiva que Nino llamaría dogmática. Otra posible crítica tiene que ver con esta idea de que no es posible justificarlos. ¿Cómo va a hacer usted para justificar los derechos humanos? ¿Qué es lo que va a encontrar una cierta verdad moral externa a la decisión
de la gente, que le permite a usted juzgar la decisión de la gente. Es posible encontrar esta verdad, un problema epistémico en materia moral, ¿no? Un cierto escepticismo epistémico acerca de la posibilidad de identificar esos valores morales que para mí no son tan importantes como para justificar los derechos y así defenderlos. Y la tercera, que también podría ser, estar vinculada con una cierta postura escéptica, o quizá relativista en términos morales, que es, no es correcto buscar esta justificación universal de los derechos, no es correcto buscar razones que permitan justificar los derechos humanos como derechos humanos universales, porque cualquier esfuerzo por justificar los derechos humanos como universales parte de una posición imperialista moralmente hablando. Hay un valor moral y esto no es correcto, ¿sí? Porque los valores morales no pueden ser impuestos imperialistamente. Decía que en este debate hay tres autores que por lo menos a mí me ayudan a entender esta discusión tan clave, me parece. Y uno es el caso de Rabosi, Eduardo Rabosi, que fue profesor de Derechos Humanos en esta casa. Mi primer curso como adjunto fue con Rabosi, hace muchos años, de Derechos Humanos. Y Rabosi escribe este trabajo sobre los derechos humanos naturalizados explícitamente con esa introducción de Nino en mente, ¿sí? Y otro texto más que no voy a referir. Pero Rabosi dice, los derechos humanos son hoy, por lo menos en el momento que él escribe, hoy parte de nuestra cultura, ¿sí? Y como parte de nuestra cultura, los derechos humanos ya son un hecho en el mundo, ¿sí? Esto va a ser muy importante, por eso también mi introducción histórica, ¿no? Esa descripción que hacía Bobbio de las etapas, se fue construyendo una cultura de derechos humanos. Y esa cultura de derechos humanos es hoy un hecho en el mundo, ¿sí? Y entonces Raúl iba a decir, el esfuerzo de justificación en realidad se está construyendo sobre un hecho superado, ¿sí? El esfuerzo justificatorio hasta quizás podría haber tenido sentido, ¿sí? En un contexto histórico y cultural en el cual no eran los derechos humanos un hecho en el mundo. Pero desde 1945, vamos a poner fecha, ¿sí? Desde 1945 los derechos humanos ya son parte de nuestra cultura. De nuestra cultura. Acá aparecen algunos problemas, ¿no? Vamos a decir textual, de nuestra cultura, son parte de nuestra cultura. Desde 1945 son un hecho en el mundo y por lo tanto aquellos que plantean la necesidad de justificarlos para poder fortalecerlos están operando sobre un contexto cultural que hoy ya no existe y llega a plantear que ese esfuerzo es un esfuerzo de modelo, es un esfuerzo pasado de moda, ¿sí? Suena feo, la moda me gusta, pero se entiende que es un esfuerzo descontextualizado, digamos. Nino no está tomando registro de que ya no necesitamos la justificación porque hoy ya lo tenemos a los derechos humanos como un hecho en el mundo. Además, y esto lo dice como al pasado, algo así, además es muy ingenuo, ¿sí? Y real, dice Rabosi,
pensar que con razones vamos a poder convencer a los tiranos para que no violen derechos, ¿sí? Entonces, no solo me parece que hay una crítica sobre el carácter de modé de la tesis o de la propuesta, sino que también hay cierto escepticismo respecto de el valor epistémico del debate moral, ¿no? Respecto de ciertos actores en la conversación, como los tiranos. Voy a decir una anécdota divertida. Alguna vez que estábamos en un seminario en el Centro de Estudios Institucionales con Nino y con Rabossi, y Rabossi estaban discutiendo acaloradamente, dice, pero Carlos, vos nunca vas a entender nada porque nunca fuiste a la cancha de Boca. Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, hay una visión muy diferente de los derechos. Bueno, ¿qué dice Bobbio? Bobbio, ustedes ya lo deben conocer, pero Bobbio creo que en los 70, ¿no? El texto de Bobbio, dice, el problema de los derechos humanos es cómo protegerlos, no cómo justificarlos. Entonces, vamos por un territorio parecido, ¿no? al de Rabossi, no es idéntico, pero vamos por ahí. Bobbio no cree que puedan encontrarse fundamentos últimos a los derechos humanos. Esto igual es confuso en el texto de Bobbio, para mí por lo menos, porque después hace otras cosas que parece que sí cree que hay algún fundamento útil, pero por lo menos no cree que sea relevante articular una justificación, ¿sí? Porque decir que no tiene fundamento, que no hay un fundamento último, ahí me suena a un cierto tipo de escepticismo moral que me parece que no sé, me parece que no está totalmente claro. Dice, la justificación última no es una condición necesaria ni suficiente para la plena realización de los derechos humanos. No la necesitamos para hacer los derechos humanos realizables. El problema de la fundamentación, por eso acá creo que hay cierta contradicción, pero el problema de la fundamentación, dice, ya se resolvió. ¿Cuándo se resolvió? En 1945. Se resolvió la discusión sobre la fundamentación. ¿Cómo se resolvió? Bueno, a través de un consenso universal acerca de los derechos humanos, de cuáles son esos derechos humanos y por qué, y qué deben ser respetados. Los derechos humanos son derechos, dice Bobbio, históricos. Quiere decir, de vuelta al tema cultural, ¿no? Hay un momento en el cual ya nuestra cultura es una cultura de derechos humanos. Y el problema ahora es cómo los hacemos reales, ¿no? Pero no... Que en el fondo Nino está preocupado por lo mismo, pero Nino cree que hacerlos reales es justificarlos. Y el último texto, el de Rorty, bueno, Rorty primero parte de un planteo más general. Dice, algunos han tratado de distinguir aquello que hace humanos a los seres humanos. Algunos han tratado de vincular el ideal de los derechos humanos con alguna característica que nos haga particulares, que nos haga diferentes a cualquier otra especie. Dice que esta es una tradición platónica, ¿sí? Que choca, digamos, con tesis como la de Nietzsche, que dice el hombre siempre va a ser cruel, no hay forma de convencer, ¿no?, al hombre o a la mujer de no violar derechos humanos. No hay nada en el ser humano que nos permita
transmita ese tipo de optimismo moral. Es ingenuo, ¿no? Este conflicto, dice Rorty, entre el hombre racional y el hombre cruel, ¿no? Dice Rorty, no, acá el desafío no está en identificar cuál es nuestra naturaleza como seres humanos. Que esto sí está, implícito en lo de Nino, ¿sí? O en aquellos que defienden tesis similares. Hay algo diferente en los seres humanos que tiene que ver, por ejemplo, con esta capacidad de las razones, con esta capacidad de argumentar, con esta capacidad de comunicarnos, y en esa característica que nos hace únicos y diferentes de otras especies encontramos el fundamento de ciertos principios morales, como el principio de autonomía, el principio de dignidad, el principio de inviolabilidad de la persona, de donde se desprenden los derechos. O sea, implícitamente, bueno, no tan implícitamente, porque es el desarrollo que hace Nino en ética de derechos humanos, ¿no? Digamos, hay ciertas prácticas que llevamos adelante los seres humanos, y solo los seres humanos, por lo menos hasta donde sabemos. Quizá haya otras especies que tienen una práctica similar, pero no lo sabemos. Los delfines capaz que se están intercambiando razones en este momento acerca de cómo los humanos les violamos su derecho, pero no estamos seguros de que esto esté pasando. Así que mientras tanto somos la única especie que está involucrada en esa práctica. Pero eso tiene que ver así con esto que dice Rorty, ¿no? Que en el fondo lo que está buscando una tesis como la de Nino es una cierta característica de la naturaleza del ser humano. Hay algo que es propio del ser humano, que es esta capacidad de dar razones, esta capacidad de intercambiar razones. Digamos, esa misma práctica es la que provee justificación para el reconocimiento de ciertos principios, como el principio de autonomía, que a su vez es el fundamento para el reconocimiento de derechos, ¿sí? Rorty dice, no, esto no es correcto, esto no es lo que hacemos hoy. Otra vez aparece el tema histórico, el tema cultural. Esto no es lo que hacemos hoy. Hoy no estamos preocupados por descubrir la naturaleza del ser humano, sino estamos preocupados por ver qué podemos hacer nosotros para efectivamente lograr que los derechos humanos se respeten, ¿sí? Y vuelve sobre la tesis de Rorty, como decía, creo que en la segunda página Rorty va a Rabossi y dice, este texto de Rabossi se debe usar como punto de partida, porque esta idea de la cultura de derechos humanos es una buena idea, es la idea que creo que justifica la posición que yo defiendo, porque hoy tenemos que ver, dice Rorty, cómo hacemos que nuestra cultura, la cultura de los derechos humanos, se torne efectiva, ¿sí? Se expanda, se fortalezca. Bueno, acá, si bien me parece al final voy a resumir un poco algunas críticas a las críticas, pero la pregunta es, bueno, hay una pregunta muy básica, ¿no? Que vuelve a decir nuestra cultura, esto a mí me provoca algún ruido, ¿sí? Porque detrás de esa posición que parece ser el punto de partida hay varias cosas. Primero hay una certeza epistémica, digamos, de cuál es la cultura en la que estamos inmersos. Yo no sé si es tan claro, pero eso es como un dato, ¿no? O sea, esta es la cultura, es nuestra cultura. Habría que trabajar un poco más esa idea, y la cuestión
de la decisión, o mejor dicho, el juicio moral que está detrás de la decisión de hacer efectiva esa cultura, ¿no? O sea, la decisión de que esta cultura, nuestra cultura, es la que debe ser promovida y fortalecida, es una decisión moral, es una decisión valorativa. Voy a volver sobre eso después. Dice Rorty que como pragmático, lo importante para él es la eficiencia, o sea, cómo lograr, y esta es la parte que a mí me resulta, a ver si me ayudan a entenderlo, cómo lograr realizar la utopía de la ilustración. Ahí me descolocó un poco, ¿no? Porque el proyecto es un proyecto de eficiencia, o de efectividad, es eficiencia, o de efectividad, ¿no? De cómo hacemos que esto sea cada vez más potente, sea cada vez más fuerte, cada vez se expanda. ¿Y qué es esto? Es el proyecto de la ilustración. Que es la cultura a la que se refiere Rabossi, es lo que convierte a estos derechos humanos en un hecho histórico. Pero de vuelta, digamos, hay una toma de partido moral en la elección de ese proyecto como el proyecto que debe ser expandido. Entonces, ¿cómo decide el pragmático que ese es el proyecto que debe expandirse? Bueno, él habla de esto también, ¿no? Obviamente, es brillante, lo tuvimos hace unos años, pero muchas cosas muy buenas a mí me gusta él. Pero, ¿qué es lo que, digamos, él dice que es cierto, hay algunas personas que no van a estar de acuerdo con esta cultura, pero bueno, ¿cómo sé cuál es la cultura que vale la pena o que está justificado? Si no puedo justificar, ¿sí? A mí me parece que hay una opción, una decisión moral detrás de ese pragmatismo. Hay una decisión moral acerca de la opción por un cierto proyecto valorativo. Rabossi toma partido por un cierto proyecto valorativo, Rorty toma partido por un proyecto valorativo, pero me dicen que no están tomando, digamos, acá es lo que quisiera decir, podemos discutirlo, ¿no? O sea, no, y si está tomando partido por un proyecto valorativo, a mí me parece que tiene que dar una razón para poder justificarlo. Y esto es lo que está defendiendo Niels. Volviendo a lo de ellos, si yo no te doy razones para justificar por qué defiendo el proyecto de la ilustración y no otro, ¿por qué debería hacer lo que me estás pidiendo? ¿Cuál es la superioridad de tu proyecto versus el mío, que es un proyecto opuesto a la ilustración? Si no es con razones, ¿sí? Y con una justificación. Yo creo que es inevitable hacer estos juicios morales y me parece que el pragmatismo y este proyecto, digamos, que parte de la eficiencia y de la necesidad de expandir el status quo o de hacer real esta cultura o de aplicar los derechos y no justificarlos, me parece que o bien ya tomó esa decisión moral pero no me la justificó, o no entiendo cómo elige. Tampoco entiendo cómo puede uno adoptar una postura crítica respecto de otros proyectos si no tiene unas razones para defenderlos frente a los otros proyectos. Entonces vuelvo para ir redondeando y tener tiempo para algunas preguntas. Nino decía que había dos grandes enemigos del proyecto de derechos humanos, de los derechos humanos. Uno era el dogmatismo y otro era el escepticismo ético.
ninguno, digamos, ni el dogmático ni el escéptico están paralizados. O sea, no están en una posición de no poder tomar decisiones morales, porque están diciéndonos cuáles son las decisiones o los derechos que debemos. Entonces, no sé cómo uno sale de la parálisis si no es con alguna razón que justifique la posición. Y solo para terminar, volver sobre la relevancia del proyecto justificatorio, no solo para fortalecer los derechos, sino por la importancia epistémica de identificar cuáles son los derechos y identificar el alcance de los derechos. O sea, creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no veo cómo es posible identificar los derechos y determinar su alcance si no es a través de la articulación de razones morales que me permitan hacer esa operación. Bueno, yo dejaría acá y... Muchas gracias. Bien, está abierto el debate, las preguntas, las observaciones. Por favor. Hola, se escucha, ¿no? Bueno, Roberto, tu posición ha sido muy inteligente, muy clara y prácticamente estaría de acuerdo contigo, salvo sobre la justificación de los derechos humanos. En realidad, lo primero que a veces me sorprendió lo que decía Milton. Primero decía los derechos humanos son un invento del siglo XX. Es decir, juega la invención. De partida pareciera que no está tratando de decir que hay justificación, sino que es un invento. Lo mismo ocurre con la autonomía, porque la autonomía también, algún autor como Schmidt dice que es un invento kantiano. No están mal los inventos, uno los puede apoyar, y yo estoy de acuerdo con la protección de los derechos humanos y con la idea de que es mejor pensar que los individuos son autónomos, que son dignos, pero no surge de ninguna realidad moral. Esto me llevaría a entrar en la visión del escéptico moral, de la metaética, que no voy a entrar aquí, pero planteo esta cuestión. Las razones también pueden ser instrumentales o morales, aunque algunos dicen que son en realidad todas instrumentales o prudenciales, pero nunca llegan a ser razones morales. Esto por un lado. Por otro lado, me parece interesante mostrar que si hay algo que apoya los derechos humanos, es justamente lo que has dicho vos. En primer lugar, los valores de la Ilustración, lo cual no significa que sean valores objetivos, verdaderos, pero son valores, y que confluyeron en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quiere decir que si hay que proteger los derechos humanos, hay que protegerlos a partir del derecho positivo instaurado a través de la Carta de los Derechos Humanos. Y no hay otra justificación. Y la eficacia sería que se cumpla con las normas positivas del derecho internacional. Lo cierto es que muchos que firmaron la Carta de las Naciones Unidas y apoyaron los derechos humanos los violan continuamente. Son parte integrante del Consejo de Seguridad. Bueno, nada más porque no quiero pedir que otros hagan preguntas. Sí, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. A mí el punto del invento también reconozco que casi un poco. Hay una pista en Nino cuando dice, bueno, hay inventos que dependen de hechos naturales, ¿no? Dice, inventamos el avión, ¿no? Creo que dice que vuela, digamos, entonces es un invento, pero es un invento que no está desconectado, ¿sí? O, digamos, desde su punto de vista de hechos. Bueno, no es un invento en el sentido del consenso, ¿sí? Uno podría interpretar los derechos humanos son un invento porque nos pusimos de acuerdo los seres humanos en respetar derechos. Es una teoría
consensual de los derechos humanos, que creo que no es la teoría que defiende Nino, ¿no? O sea, pero yo creo que la teoría de Nino era muy escurridizo en estos temas teóricos, que a mí me parece muy interesante, porque no es tampoco una tesis obviamente naturalista, no está diciendo que hay valores morales objetivos, evidentes, sino que es el proceso de intercambio de razones el que permite identificar esos valores que existen, ¿no? Aquí también está el constructivismo ético que parte de Nino. No es un constructivismo ético ontológico, ¿no? No es, en ese sentido creo que ha servido el invento, porque invento parece más a un constructivismo ontológico, ¿no? O sea, juntos inventamos los derechos. Parece que la tesis es más epistémica, ¿no? O sea, juntos descubrimos que son los derechos. Ustedes saben de esto más que yo, pero creo que la tesis se defiende por el lado de es muy difícil, sino imposible, empezar una conversación acerca de cuáles son los derechos si no partimos del supuesto que hay algo así como los derechos que tenemos que descubrir. Entonces hay como ¿cómo empezamos a conversar sobre algo que en realidad asumimos que no existe, ¿no? Pero creo que hay que interpretar esta idea de invento en ese sentido, no es consenso, no es construcción, sino que es un proceso de intercambio de razones que me permite identificar aquello que creemos que existe como un valor moral. Bueno, el punto de los valores de la Ilustración que se trasladan a la declaración, y que la razón es el derecho positivo, ¿sí? No voy a discutir sobre el positivismo, pero digamos, voy a hacer el punto limitado que creo que quise hacer al principio. O sea, bueno, hay buenas razones para respetar los tratados internacionales de derechos humanos, porque son parte de un consenso muy extendido, universal. Pero Nino está preocupado porque puede pasar que en algún momento este consenso no sea tan extendido y no sea tan potente y no sea tan fuerte. ¿Qué hacemos en ese momento? O sea, ¿qué otro recurso nos queda más fuerte que el de dar razones acerca de por qué debemos respetar esos derechos humanos que están reconocidos en el derecho positivo, ¿sí? Acá hay una discusión que también, digamos, me adelanto a alguna pregunta, pero también sabemos que no podemos adoptar una teoría justificatoria porque es útil en un momento de crisis, sino que la teoría, digamos, es correcta o incorrecta no por sus efectos digamos, útiles, pero creo que Nino está haciendo las dos cosas. Cree que es posible justificarlos y que además justificarlos es un instrumento poderoso para protegernos. Por eso dice, este libro es un libro que en el fondo intenta incidir, entre comillas, políticamente. Es un libro que no es solo una disquisición acerca de si existen o no existen los derechos humanos, sino que en la medida que yo pueda dar algunas razones para decir que estos son los derechos humanos, creo que voy a lograr fortalecerlos. Gracias. Bueno, dos comentarios. Uno, en favor de la tesis de Nino y de la justificación, de la necesidad de justificar la necesidad a nivel social para poner efectivos los derechos. Creo que, digamos, me gustaría dar un ejemplo puntual de esto. Creo que es muy evidente en los temas de derechos humanos sobre relativos a personas privadas de libertad, o sea, a las personas condenadas, en discusiones públicas, intentar convencer, como los abogados convencen en un tribunal, a las personas que no están de acuerdo con darles derechos humanos a las personas privadas de libertad,
apelando meramente a la autoridad de los derechos humanos normalmente no es para nada efectivo. Lo que la otra persona dice más bien es, ya salieron con los derechos humanos para los criminales, ¿verdad? Eso no sirve para nada. O sea, más bien se empieza a mermar la fuerza de la autoridad jurídica de los derechos humanos. Entonces eso parece, ese ejemplo por lo menos a mí me parece que daría fuerza al argumento de Nino sobre la necesidad de desarrollar justificaciones que se extiendan en la población en favor de los derechos humanos. Ahora, en segundo lugar, un comentario crítico sobre la teoría que usted defendió claramente, con mucha claridad, de que es necesario desarrollar una justificación moral de los derechos humanos para poder identificar los derechos humanos a nivel jurídico. Eso está relacionado con la tesis o con la concepción de Nino de la unidad de la razón práctica, que me parece bastante cuestionable. En realidad un juez puede identificar cuáles son los derechos que tiene que aplicar, identificando las fuentes del ordenamiento jurídico, disponiendo de un criterio de identificación y disponiendo de criterios lógicos para poder inferir normas, para poder identificar normas que se infieren de otras normas. Y con eso puede identificar cuáles son las normas que pertenecen al ordenamiento jurídico. ¿Por qué debe aplicarlas? Porque hay los jueces por lo menos tienen una norma interna también al ordenamiento jurídico que dice que deben aplicar lo que identifican como derecho. Y ya está, digamos. Entonces, me parece a mí que por lo menos hay esa, no digo que esta opción sea la correcta, pero por lo menos creo que no es tan evidente que sea necesario para identificar los derechos positivos acudir a la justificación moral. Tal vez en alcance sí, no sé. Está bien, no, evidente no hay nada, digamos, yo no creo que haya nada evidente, pero justamente ese último comentario era lo que iba a empezar mi respuesta. O sea, yo me referí a la identificación de derechos y al alcance, que reconozco que no veo una línea súper nítida que distinga ambas cosas, ¿sí? ¿Qué significa tener derecho a? Vos decís, bueno, eso está en las fuentes. Supongo que te referís al texto legal, por ejemplo. Pero el texto legal no me ofrece toda la información que necesito para poder determinar cuál es el alcance de un derecho o cuáles son los derechos, porque hay cosas que llamamos derechos que no necesariamente están explícitamente en los textos legales, sino que son derechos que se desprenden de principios, ¿sí? Entonces, creo que, por lo menos desde mi perspectiva, esa confianza en que el texto me va a dar todo lo que necesito, no la tengo, ¿sí? Y como no la tengo, creo que la interpretación del texto requiere de un recurso a los principios que subyacen en el texto. Y el recurso a los principios tiene algo que ver con la justificación de los derechos y el alcance. Entonces, es más, creo que hay como dos discusiones aquí, una respecto de la necesidad de justificación para la protección de derechos y otra para la identificación de derechos y alcance. Te diría que las dos son igualmente importantes y en un contexto culturalmente claro, digamos como el que percibe tanto Rorty como Rabosi, creo que la segunda puede ser una razón muy importante para recurrir a las razones que justifican los derechos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en un contexto donde, aún asumiendo que hay una cultura tan clara que nos incluye a todos y es un hecho en el mundo, todavía tenemos un trabajo que hacer, que es la identificación de los derechos y su alcance. Y no veo cómo podemos identificar derechos y alcances sin recurrir a los principios que subyacen a los derechos en términos morales, no en términos jurídicos. Hola, buenas noches.
primero, pues, lo siento por mi español porque no es muy bueno, pero voy a preguntar a sí mismo. Seguro. Estoy un poco escéptica acerca de los derechos humanos porque concuerdo con el pensamiento de Habermas, porque él dice que el problema de los derechos humanos es que los países como Estados Unidos, los países que son potencias, utilizan como una herramienta de poder. Y hay una otra gente que dice que hay un otro problema que es, puedes decir que es el relativismo o culturalismo de los derechos humanos que se encuentra en Joaquín Flores. Y ahora yo quiero saber cómo Nino trata esta cuestión, porque entiendo que los derechos humanos son importantes, pero son amenazados por las potencias, porque los países menores algunas veces se encuentran en una posición de inferioridad cuando se trata de los derechos humanos. Ahora, ¿puedes decirme cómo trata esta cuestión de los derechos humanos? No sé si entiendes, si comprendes bien. A ver, voy a tratar, a ver si te entiendo. O sea, primero voy a tratar de rehacerla, a ver si te entendí la pregunta, ¿sí? Y luego contestarla. O sea que hay los derechos humanos podrían ser utilizados como una herramienta imperialista, no en el sentido que lo leía yo antes moral, sino políticamente. Creo justamente que la idea, digamos, creo que lo que subyace a la idea que defiende Nino de justificación es una justificación moral, en el sentido que es una justificación universal de los derechos, no es una justificación culturalmente determinada, no es una justificación cómo los argentinos justificamos los derechos humanos y cómo los Estados Unidos justifican, sino justamente creo que lo que está defendiendo Nino es una justificación moral, en el sentido que es una justificación que supone la universalidad de los derechos, basado en la universalidad de los principios en los cuales se apoyan esos derechos. Y creo que en algún lugar del libro hay una mención o en la introducción también al imperialismo, digamos, o al colonialismo, digamos, cómo luchar contra eso desde, por ejemplo, una teoría justificatoria de los derechos, que permita decir que acá no hay nadie que tenga la verdad respecto de los derechos. No hay un país o un grupo cultural, racial, étnico que dice yo tengo la verdad sobre los derechos. Es una tesis liberal que tiene otros problemas, su tensión, su conflicto con posiciones comunitaristas, por ejemplo, ¿sí? Pero me parece que la tesis tiene de algún modo, o mira de reojo el problema que vos estás poniendo sobre la mesa. Muchas gracias. ¿Cómo está esto último? Yo estoy pensando en los jueces, ¿no? Pensando en qué me gustaría que hagan los jueces cuando tienen que interpretar cuáles son los derechos humanos, ¿no? Es verdad, como dice usted, que los textos son insuficientes en general. Pero bueno, uno puede buscar algunas cosas objetivas, qué sé yo, debate parlamentario, precedentes, ciertas tradiciones, ¿no? Uno puede completar la escasa información que hay en el texto con algunas cosas, digamos, que los ciudadanos todos podemos ver. Entonces yo digo, como ciudadano, ¿qué es mejor esperar, o qué deberíamos esperar de los jueces, ¿no? Que interpreten los hechos según los derechos constitucionales, los derechos humanos, que los textos según lo que ellos creen que es lo moralmente correcto, o según cuál es la moral que ellos... Porque es bastante claro que no hay un consenso, un acuerdo generalizado sobre cuál es la moral, ¿no? Entonces, en virtud de este desacuerdo, ¿no? Es lo correcto que miremos nosotros los ciudadanos
de los jueces, ¿no? que identifiquen y le den alcance teniendo en cuenta el texto y otras cosas objetivas, o que se permitan identificar y darle un alcance atendiendo a lo que ellos creen que es la moral o que les permita ese alcance. Yo creo otro punto interesante para pensar, no digo que yo tenga claro esto, pero es dónde sucede esa conversación moral de la que habla Nino, ¿sí? Esa justificación y dónde damos esas razones para justificar. Y creo que el proceso judicial es uno de esos ámbitos. También el debate parlamentario, también el debate en la Asamblea de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, digamos. ¿Dónde sucede este intercambio de razones en el que Nino optimistamente cree, digo optimistamente porque tiene confianza en ese proceso, ¿no? Cree que ese proceso epistémicamente es mejor que otros procesos y dónde sucede? Y el proceso judicial podría ser uno de esos ámbitos donde sucede. Esto no quiere decir que la discusión en un proceso judicial sea una discusión acerca de principios morales solamente. Es una discusión acerca de qué dice el derecho cuando se refiere a ciertos derechos. Pero ¿cómo hago yo para saber qué dice el derecho respecto a ciertos derechos si no, no todos los casos, pero en algunos casos, indago sobre la justificación moral de esos derechos? Entonces, sí creo que, por un lado, sí creo que el proceso judicial o que los jueces en particular, pero yo creo que los jueces son parte de un proceso. Lo que hace la decisión judicial, una decisión confiable en materia epistémica, es que los jueces deciden en el contexto de un proceso en el cual hay intercambios de razones, entre otras razones morales, no únicamente razones morales. Entonces creo que ese es uno de los lugares. De ninguna manera creo que las decisiones acerca de cómo le asignar significado a un texto constitucional o internacional de derechos humanos dependa de las valoraciones morales del juez. Eso tampoco lo considera Nino, digamos. Al contrario, el límite a la discreción en la decisión valorativa del juez está dado por esta conversación que sostenemos sobre los principios. Es decir, el juez está constreñido por esta discusión. ¿Qué debe entender el juez por el significado del artículo 19? No depende de lo que crea que es el artículo 19 o cuáles son los valores del juez respecto de la protección o no de la autonomía personal, sino de las decisiones que venimos tomando y de los acuerdos que venimos construyendo cuando en muchos ámbitos tratamos de identificar el significado de ese principio. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, me parece que lo interesante, me parece, de la pregunta tiene que ver con pensar dónde sucede esa conversación moral de la que habla Nino. Y puede ser que el proceso judicial sea uno de los espacios donde esa conversación sucede. Gracias. Hay un par de cosas con las que estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, que si confiamos en el derecho positivo, corremos el riesgo de que el derecho positivo, como lo ha hecho muchas veces en la historia y lo hace todavía en muchos países del mundo, consagre como permitidas o como obligatorias conductas que a nosotros nos parecen detestables. Contra esto habría que crear una conciencia moral. Y esto también estoy de acuerdo. El asunto es cómo creamos la conciencia moral. Porque a mí se me ocurre que crear conciencia moral quiere decir convencer a mucha gente de las preferencias morales que nosotros tenemos, para que compartan nuestras preferencias.
a menos que seamos capaces de demostrar que nuestras preferencias son mejores. Y este es el punto. Cuando nosotros predicamos derechos humanos, damos argumentos, pero argumentar no es demostrar. ¿Y cómo podríamos demostrar? ¿Qué intentos hay para demostrar los derechos humanos o cualquier otra cosa valorativa? Por un lado, decir que son evidentes. Bueno, esto no es verdad, porque la evidencia es un factor subjetivo. Lo que es evidente para un sujeto no es evidente para otro sujeto. Y en todo caso hay personas que tienen opiniones muy diversas acerca de temas de derechos humanos y cada uno de ellos considera evidente su propio punto de vista. Otro sería el consenso, y se habla mucho del consenso. Pero esto también es poco confiable. Primero porque si los derechos humanos dependen del consenso, podría variar el consenso. De hecho, diría que está variando, como usted mismo ha señalado. Me imagino a Trump diciendo, miren, a mí me eligieron para hacer grandes los Estados Unidos y no para proteger a los mexicanos. Y el gobernante italiano, Matteo Salvini, que se opone al desembarco de los inmigrantes africanos, y bueno, a mí me eligieron como ministro del gobierno italiano y yo tengo que defender a los italianos, estos negros que se queden allá. Es decir, cada vez hay más gente que dice estas cosas. Y es más, yo no tengo pruebas de esto, es una conjetura personal, pero tengo la sensación de que si sobre derechos humanos fundados en el consenso hiciéramos una encuesta universal en todos los países del mundo, nos llevaríamos algunas sorpresas muy desagradables en materia de derechos humanos. Otra posibilidad es decir que los derechos humanos provienen de Dios. Entonces esto se convierte en una cuestión de fe y los ateos como yo quedamos fuera del problema. Otra posibilidad sería una demostración o una argumentación utilitarista sobre el bien y la felicidad. Pero aquí aparece lo que decía de Trump y Salvini, la felicidad de quiénes y a costa de quiénes. Es decir, ninguna de estas posibilidades, me parece, permite demostrar o justificar de un modo adecuado los derechos humanos que yo también quiero que se lleven a la realidad. Está el argumento de la cultura, ¿no? Es decir, los derechos humanos forman parte de nuestra cultura. Esto es verdad, al menos parcialmente es verdad. Pero quiere decir que todo lo que forma parte de nuestra cultura es demostrado o bien argumentado como bueno. Porque miren, el patriarcalismo, que es claramente contrario a los derechos humanos, también forma parte de nuestra cultura y sospecho que de un modo más fuerte que los derechos humanos. De modo que decir que forma parte de nuestra cultura no es un argumento. Hay cosas que forman parte de la cultura y que hay partes que no. En definitiva, estoy de acuerdo también en que en todo esto hay una decisión moral. Yo también tengo una decisión moral favorable a los derechos humanos. El problema ¿es algo más que una decisión moral? Yo tengo la impresión de que no. Por lo menos me gustaría mucho encontrar algo más. Me gustaría mucho encontrar una demostración, pero no consigo hallarla. En definitiva, lo que puedo decir es que hay conductas que yo desearía que fueran universales y que para llevarlas a cabo lo que habría que hacer sería conversar con los demás y tratar de provocar consensos en este sentido, al riesgo de que los otros provoquen consensos en el sentido contrario, cosa que ocurre a cada rato. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí. Solo para entender la pregunta del proceso, ¿cómo provocaría usted el consenso? Conversando. Conversando. ¿Qué significa la práctica de conversar? ¿Tendrá razones? ¿La práctica de conversar es una práctica de dar razones? ¿Qué
significa Sí, conversar? es dar razones. Lo que pasa es que lo que llamamos razones son argumentos y no demostraciones. Sí, argumentos. Y se pueden dar argumentos, por ejemplo, a favor de preguntar al otro, dígame, esto que usted sostiene, ¿lo sostendría en todos los casos? No hay casos en los que no lo sostendría. Plantearle posibles contradicciones en su argumentación, o tratar de valorar o demostrar que tienen menos importancia o menos relevancia algunos argumentos del otro y ensalzar los argumentos propios. Nada de esto es demostración, nada de esto tiene garantía de convencer a nadie, pero es lo más que podemos hacer, esto que yo propongo que hagamos. No, garantía no, pero usted dice que es una práctica para convencer al otro. ¿Sí? Bueno. Sí, o sea, creo que lo que está diciendo el profesor es que hay el parte de un escepticismo moral. La posición de Nino no es solamente que la conversación va a fortalecer nuestro entendimiento de los derechos y nuestro respeto a los derechos, sino que en el proceso de dar razones, o mejor dicho, en la práctica de dar razones, hay principios que son verdad. Me parece que ahí es la diferencia, la tensión entre lo que están tratando, me parece, de presentar el profesor y la tesis de Nino, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en que lo único que tenemos, no todos de acuerdo, porque Rabosi no dice no, y Rorty dice no, pero por lo menos algunos están de acuerdo en que en la práctica de dar razones no demuestra, pero es lo mejor que tengo para expandir el consenso. No es la propaganda, no es el hecho de que logramos que la Asamblea de Naciones Unidas tomó una decisión en un momento, sino que es la práctica de dar razones. Me parece que vino un poco más allá, ya no en la introducción, sino en lo que yo no quise meterme, que es que en la práctica de dar razones hay principios, que hay implícitos principios que son moralmente correctos. Como por ejemplo, el principio de autonomía, que está, digamos, implícito en la práctica de dar razones. Cuando el profesor Guibur le da razones a María Laura Clérico, asume, dice, que hay algo que los dos están de acuerdo, que es que los dos son autónomos. Y ese principio es un principio moralmente correcto. Y me parece que acá es donde hay tensión. No sé si quería hacer... No, casi creía que el profesor había cambiado de No, pues, digamos, hay una trampa en la pregunta del profesor, me parece, que va por ahí. O sea, creo que está concediendo, quiero decir, el espacio, digamos, la necesidad o la importancia de la conversación, pero no está concediendo la existencia de principios moralmente correctos. Entonces, la coincidencia en que hay una práctica de dar razones que es valiosa. Principios que yo comparto. Claro, pero no supone que en la práctica hay principios que son moralmente correctos, y Nino sí cree que hay principios que son moralmente correctos implícitos en la práctica de dar razones, y que son los principios que justifican los derechos, ¿no? Me parece que esa es la discusión. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más quiere hablar, le agradecemos al explorador.